del programa. Continuamos con el intercambio de ideas junto al licenciado Pablo Larrué, el doctor Pablo Guido. El tema, la crisis de Grecia, sus causas, qué enseñanzas se pueden extraer de esta situación, qué semejanzas con la Argentina. Digo, en cuanto a lo que fue la crisis del 2001-2002, planteo esto porque creo que es interesante entender el pasado para no volver a repetir errores, ¿no? Sí, yo quería hacer una referencia más general, que me parece que lo de Argentina se encuadra en eso también, a las últimas declaraciones que hizo el propio Papa respecto a la situación financiera mundial y el funcionamiento del capitalismo tal como se está desarrollando, ¿no? Es evidente que hay un problema en el funcionamiento global del capitalismo, una forma de capitalismo financiero que ha predominado sobre el capitalismo productivo en forma muy fuerte y le ha dado una volatilidad al sistema que hace que las economías más vulnerables tengan una posición de debilidad muy grande. En el caso de Argentina eso estalló en el año 2001, en el caso de Grecia estalla ahora, en el caso de España no estalló todavía, pero hay movimientos muy fuertes. En el caso de Irlanda en su momento tuvo una crisis muy severa. Es decir, que va de alguna forma, bueno, ni hablar de la crisis que Estados Unidos tuvo como tractor fundamental de la economía mundial y que de alguna forma está tratando de generar alguna transferencia de esa crisis. Es decir, que hay un problema global de funcionamiento del sistema. Y ese problema global claramente no está en caminos de resolución. Por el contrario, pareciera como que se va agudizando el problema. No hay visos de que el tema productivo pase a estar en primer plano y el tractor de la economía cada vez más es una economía como la economía china, que está creciendo y está traccionando, pero otros países están perdiendo competitividad. Ahora, ¿cómo podemos hacer un paralelismo, una analogía entre esta situación de Grecia y la situación de Argentina? Hay un paralelismo lejano, porque el régimen político que gobernaba en Argentina era muy distinto al que está en este momento gobernando en Grecia. En aquel momento en que estalló la crisis estaba Fernando de la Rúa como presidente y estaba Domingo Cavallo como ministro, y en cambio en el caso de Grecia es una decisión de un gobierno nuevo, que es un gobierno de carácter progresista, que decide ir a renegociar nuevas condiciones con la Comunidad Económica Europea para darle viabilidad a su economía. En el momento en que estalla la crisis en Argentina esa discusión no estaba. No había ninguna discusión respecto al futuro de la economía argentina o al sendero de crecimiento que iba a seguir la economía argentina. Fue un estallido descontrolado, producto de una política económica que se había desmadrado y que dejó a la Argentina a la intemperie, bueno, la crisis que todos transitamos y que todos conocemos. Pablo, ¿está en crisis el capitalismo? Bueno, no sé. El tema es definir qué es capitalismo, qué no es. Es una discusión larga, pero yo lo que creo es que, para agregar a lo que dice Pablo, es cierto que hay una disfuncionalidad en el sistema financiero, pero creo que esa disfuncionalidad es provocada por actores, por alianzas espurias entre el sector público y el sector privado. Es decir, lo que te repetía antes, es decir, un Estado se endeuda, le prestan los bancos privados o privados, sí, y después cuando no puede pagar el Estado, los bancos privados le pasan la pelota o el problema a otros estados o a terceros. Es decir, así es muy fácil ser capitalista. Así cualquiera, ¿sí? Ponemos un negocio, te prestamos y si no me pagás... Sí, o a otros sectores sociales, ¿no? Sí, los contribuyentes, en definitiva. Sí, sí. Entonces ahí creo que hay una disfuncionalidad, ¿sí? Pero es un privilegio que le han otorgado por siglos al sector financiero. Creo que no debería existir. Con la pregunta que decías vos de las semejanzas o no con Argentina, tenés algunas similitudes. La Argentina durante los 90 tuvo, salvo los primeros años que privatizaban empresas, déficit fiscal, y eso fue generando una acumulación de deuda que en el 2001 no se puede pagar, con un régimen monetario
no exactamente igual al que tiene Grecia, pero nosotros teníamos tipo de cambio fijo, los griegos tienen euro, es decir, No pueden emitir. Ellos no pueden emitir, nosotros sí podíamos emitir, ¿sí? De manera indirecta, claro, porque ingresaban dólares del exterior y el Banco Central los compraba y emitía pesos, claro, y financiaba al gobierno. Pero era un régimen muy rígido desde el punto de vista monetario cambiario. La otra similitud es lo que está pasando en Grecia ahora. En este año me puse a chequear en el Banco Central griego, han salido de enero a mayo a razón de 6.000 millones de euros de los bancos. En Argentina, acuérdense ustedes que en el año 2001 el drenaje era fenomenal y por eso llega el corralito. Y por eso llega el corralito en Grecia. Claro. Son esas similitudes. Yo lo que creo es, a ver, el principal responsable acá, como fue en la Argentina, son los representantes influenciados por grupos de interés, por lo que sea, o por los mismos partidos políticos que te votan presupuestos que no pueden ser financiados tributariamente. Y eso te obliga a endeudarte a una velocidad que después no podés pagar. Entonces después, cuando explota toda esta situación, lo que se está viendo en Grecia hoy es lo que se veía en Argentina en el año 2001-2002. ¿Quién va a pagar la fiesta? En la Argentina, ¿quién la pagó? Los pobres ahorristas que cuando pusieron la plata se encontraron 6 meses después que esa plata valía 5 veces menos. En Grecia está pasando o puede pasar lo mismo. Viene corralito. Si Grecia, el Estado griego, decide salirse del euro, tenés problemas porque no solo deben euros, sino que los depósitos en los bancos están en euros. Entonces, cuando emitan algo, el dracma, supongamos. En el caso que abandonen. En el caso que abandonen el euro. Parece que no va a ocurrir. Yo apostaría cada vez más que va a ocurrir. Va a ocurrir porque, como decía Pablo, es decir, las condiciones no puede pagar. La economía griega tiene un problema que no puede generar los recursos para pagar esa deuda. ¿Sí? La economía griega es muy cara para exportar. Entonces, ¿cómo haces para volverla competitiva? O los precios bajan dentro de Grecia, precios, salarios, etcétera, que te vuelven más competitivo al exterior, o los bajás de manera artificial, que es mediante una devaluación. Como no pueden devaluar porque tienen euros, están atados al euro, la única manera de devaluar es logrando tener una moneda propia y teniendo un tipo de cambio diferente. Claro. Ahora, coinciden que hay un tema de fondo y es la incapacidad de la economía griega de generar riqueza, digamos, por la estructura que tiene. Sí, y por la historia. Yo creo que en realidad los problemas que hoy vemos en el capitalismo, en el funcionamiento global del capitalismo, tiene que ver con reglas de funcionamiento que se fueron generando en los años 80 y 90. Entonces se fueron firmando acuerdos, distintos tipos de acuerdos, que fueron restringiendo la capacidad soberana de los países para hacer política económica. Hay toda una discusión en la economía respecto a cuáles son los reales márgenes que hoy tiene un país para hacer política económica. Hay un montón de acuerdos y de restricciones que ya tienen suscriptos la mayor parte de los países, instituciones de las que forman parte, que ya fijan reglas de juego que los países no pueden salirse. Claro, pero hay países que progresan, Pablo. Sí, pero son países... Chile, Perú, Suiza, por ejemplo, en Europa no tienen los problemas que tiene Grecia. Sí, pero son países que tienen distintas estructuras económicas. En el caso de Grecia y en el caso de Argentina, con exacciones como las que generaban las deudas externas de esos países, en el caso de Grecia más significativa todavía que en la Argentina, le hace imposible cualquier sendero de crecimiento. No, eso está claro. Entonces, si no hay nuevas reglas de juego, esos países no pueden salir adelante, no tienen forma de generar procesos de inversión y de crecimiento que los lleven a posicionarse en un nivel razonable de empleo, en un nivel razonable de generación de exportaciones. Y bueno, y esos espacios no están dados. Cuando vos mirás la forma en que se reclama la deuda externa argentina, los fondos llamados buitre, o sea, los fondos que no reestructurados, que quieren cobrar todo lo que se les debía, aunque lo compraron a precio de remate de esa deuda, es decir, que es un movimiento totalmente especulativo, o la forma rígida en que se le quiere cobrar a Grecia, está claro que no está en un primer plano la viabilidad de los países.
Entonces ese es el punto, cómo se generan reglas de juego a nivel del capitalismo mundial que permita que los países tengan salida y las comunidades que los integran también tengan salida. Sí, sí. Yo insisto en esto, hay países en donde la gente progresa y en otros no, como el caso de Grecia. No podemos meter todo en la misma creo bolsa. que vale la pena, es decir, las reglas que menciona Pablo que deberían existir en la Unión Europea existen, lo que pasa es que no se han cumplido. Claro. El Tratado de Maastricht impone condiciones de tipo fiscal muy fuertes, es decir, vos para ingresar al euro tuviste que supuestamente cumplir con muchas condiciones, entre las cuales está que los países no podían tener una deuda pública mayor al 60% del Producto Bruto, que la violaron todos, alemanes, franceses incluidos. Y no en la crisis, antes, yo me acuerdo ya en el año 2003-2004 se hablaba de otorgarle sanciones a Alemania y Francia, que no cumplían esto. Y además los países no pueden tener déficits fiscales mayores al 3% del Producto Bruto. O sea, estas reglas plantean austeridad, o niveles de austeridad razonables. Autoridad es no tener déficit. Claro. Vos podés tener déficit cuando vas a una guerra, cuando tenés un problema extraordinario, tenés un gasto extraordinario, etc. Yo creo que el déficit no es... A ver, no es saludable. El déficit no es saludable en una familia, como decía Smith, y en un Estado tampoco. Depende para qué use los recursos, obviamente. Pero digo, hay reglas. Lo que pasa es que no se cumplieron. Entonces vos empezás a incumplir y vos, bueno, 60 y que sea 70% de deuda, 80, 90, y bueno, tenés el caso de Grecia. Grecia en el año 2006, o sea, hace 9 años. Antes de la crisis ya tenía un nivel de deuda que superaba el 100% del Producto Bruto. Hoy es del 175%. Sí. Entonces, viste, bueno, a ver, con el diario del lunes es fácil, pero ya lo que veías era una dinámica que te llevaba a un callejón sin salida, es decir, una pelota de deuda que se iba formando, ayudado además porque el déficit fiscal no se cerraba, entonces viene la crisis, los recursos del Estado te caen, los estados... si tienen que aplicar más gastos, no sé, en sistemas de desempleo o planes sociales para paliar la crisis, te aumentan el gasto. Entonces, a ver, no es algo que vino de otro planeta y en 2 o 3 años se desató la crisis en Grecia. Yo lo que creo es que, a ver, yo estoy totalmente en contra de la existencia de ciertos organismos internacionales. ¿Por ejemplo, de cuáles? El Fondo Monetario. O sea, creo que el Fondo Monetario es parte del problema y no la solución. ¿Por qué? Primero porque incentiva estas burbujas. Es decir, el Fondo Monetario te presta plata, te presta plata, te presta plata. Después cuando no puedes pagar, te impone condiciones que, por ejemplo, son disparatadas. Aumentar los impuestos. Bueno, el Fondo Monetario es un gran banco internacional estatal, ¿no? Yo creo que la maneja recursos de los contribuyentes. Yo creo que la explicación de eso que señala Pablo es que la lógica del Fondo Monetario, como de muchos otros organismos, es una lógica política, no una lógica económica. Entonces es un mecanismo a través del cual se van generando presiones para adoptar ciertos rumbos, porque hay una cuestión que yo creo que cualquiera de nosotros tiene clara, que es que la inversión, el crecimiento, proviene de que exista demanda para nuestros productos. No existe inversión ni crecimiento en contextos recesivos. Nadie va a invertir y va a poner un negocio en una industria si no hay demanda. Entonces de lo que se trata es de fomentar la demanda para tratar de generar esas condiciones para la inversión. Ahora, si no existe crecimiento en contextos de recesión, de achicamiento de las economías, el único que puede fomentar esto es el Estado. Cuando el Estado, sin una política de desmadre, de descontrol, pero trata de fomentar distintas políticas de incremento del consumo, como en la Argentina se hace con el Procrear, como se hace con distintos mecanismos de fomento del consumo, lo que trata es de generar condiciones para que la actividad privada encuentre un cauce para la inversión. Y cuando estas políticas se quiebran porque se fijan reglas de juego como las que se tratan de imponer a Grecia, a lo que se condena a ese país es a profundizar su desajuste, a profundizar su salida. Por eso yo era mucho más optimista hace unos días
a que se mantuviera Grecia dentro de la eurozona, porque pensaba que la eurozona iba a ser más contemplativa y que iba a seguir las recomendaciones que había recibido de patear los vencimientos hacia adelante, de reducir la deuda, de crear condiciones para el crecimiento de Grecia. Cuando veo las condiciones estas, en realidad pienso que tiene una finalidad de disciplinamiento internacional, de que no haya réplicas de este tipo de posicionamientos en otros países, y solamente eso, y al no contemplar una salida realista para Grecia, en realidad la está expulsando de la eurozona. Lo llevo al plano nacional, un tema muy concreto. A través de esta nueva doctrina de inteligencia se catalogan o se encuadran como delitos económicos a las corridas bancarias, desabastecimiento, golpes de mercado. ¿Qué opinión? Yo no leí la ley, yo leí lo que se publicó en los medios. Es decir, a ver, esto de, con el tema concreto, ¿no? Salir a controlar los mercados cambiarios y financieros a través de la policía no resulta. Es decir, ya desde el año 2011, fin de 2011, de que existe el cepo, cada tantas semanas o meses sale la Policía Federal, la Metropolitana, los perros de la FIP, la Gendarmería y toda la ferretería a la calle San Martín de la Ciudad de Buenos Aires a perseguir a la gente que compra y vende dólares en el mercado ilegal. Yo creo que, a ver, y no resulta, es decir, no resulta porque el problema no es la compra y venta de dólares de manera ilegal, el problema es el cepo. Después podemos hablar de por qué se generó el cepo, creo que no tenemos tiempo, obviamente, no. pero me parece que el Estado no está para controlar ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Pablo? Yo creo que el sistema capitalista funciona sobre la base de reglas, como un partido de fútbol. Entonces, en esas reglas tiene que haber una fiscalización del adecuado cumplimiento de las reglas. No podría desarrollarse ningún partido de fútbol ni ninguna nada si no hubiera jueces, si no hubiera árbitros y si no hubiera sanciones. Se patearían todos, se lastimarían y finalmente el partido terminaría fracasando. En esto pasa lo mismo. Cuando tenemos una economía tan pequeña como es la economía argentina, tan vulnerable, donde sectores relativamente chicos pueden tener una incidencia muy grande cuando pretenden generar un efecto político de conmoción interna, de corrida. Con muy poco en la Argentina se puede generar una corrida cambiaria, una situación de pánico económico. Entonces es lógico que haya algún tipo de organismo que vaya acompañando el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema. Ahora, ¿no es atacar las consecuencias en lugar de las causas? No, Breve, no. Porque tenemos que ir cerrando. No, yo creo que las causas, por supuesto, hay que atenderlas desde ya, pero también hay que atender a que los actores funcionen de una forma legal. Que no puede haber, en Estados Unidos mismo, vos no podés especular con las acciones y empezar, por ejemplo, a comprar acciones basura para que suban y cuando otros se entusiasman con la suba, vender lo que compraste y hacer ese tipo de maniobras especulativas. Sí, pero no estamos cansados de ver películas donde entra la policía a la gente de bolsa y se lleva esposado a la gente de bolsa porque participó de acciones especulativas. Y eso pasa en Estados Unidos y en cualquier economía capitalista seria. El Estado regula, deja que la iniciativa privada fluya dentro de los carriles de la legalidad y tiene agencias como para controlar el adecuado funcionamiento y que no haya ilegalidad en las operaciones. La diferencia es que la iniciativa privada no fluye en la Argentina. O sea, el modelo K tiene un componente muy fuerte de intervencionismo y estatismo, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es lo que permitió que se mantuviera una tasa de crecimiento de la economía argentina muy grande durante estos años, que permitió que se generara el empleo que hoy tenemos, la baja tasa de desempleo que hoy tenemos en términos históricos y la posibilidad de que todos los comerciantes, todos los empresarios nacionales, en lugar de verse
inundados de importaciones basura como en los años 70 y pico u 80, vieran que podían fabricar, que podían producir, en fin, lo que conocemos. Lo dejamos aquí para otro debate. Es otro debate, ¿no? Gracias por la participación. Muchas Al gracias contrario. por la invitación. Pausa en el próximo bloque, el segmento de novedades empresariales que va a desarrollar una nueva integrante del equipo. Ya venimos. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén.